Finalmente, el Poder Judicial acaba de designar que no, que efectivamente volvíamos a la situación anterior, que sí se puede vender, pero que no se puede entregar. ¿Con qué argumentos ahora? Los mismos de siempre, que no hay seguridad, que probablemente podría causar abortos. ¿Puede ayudarnos a hacer recordar a nuestros oyentes cómo fue todo este proceso para la entrega, para la distribución de la píldora? Sí, cómo no. En realidad, la anticoncepción oral de emergencia representa tal vez uno de los temas más discutidos y Más polémico, polémicos sí. que se han generado, además, hablando de un tema de salud a un tema judicial. Algo que debió siempre mantenerse en el campo de la salud, como son los anticonceptivos, como son las intervenciones sanitarias. Esto ha sido llevado ante, digamos, la presión, como usted ha señalado, de organizaciones católicas al campo judicial, desde donde se pretende normar las acciones en salud. Bueno, la anticoncepción oral de emergencia, aunque usted no lo crea, tiene 3 procesos judiciales. Tiene una acción de cumplimiento, donde efectivamente llegó hasta el Tribunal Constitucional y declaró la obligatoriedad de distribuir, de cumplir con la norma que en ese tiempo se hizo para que la anticoncepción oral de emergencia fuese incorporada dentro de los métodos anticonceptivos. Tiempo después, esta organización católica que se llama Alas in Componenda, que además tiene su comité en su comité directivo a Jehová, a Santa Rosa de Lima, a Todos los Santos, también interpuso una acción de amparo que también llegó al TC, y el Tribunal Constitucional contrarió la primera definición del anterior Tribunal Constitucional. Y lo que generó fue una cuestión muy complicada, que la anticoncepción sí se podía vender, pero no se podía distribuir en el Ministerio de Salud, lo cual generó una medida de discriminación. Luego, una fiscal de familia, Cristina Gómez, que se ve impedida de que sus protegidas, en este caso las víctimas de violación, tuvieran acceso a la anticoncepción oral de emergencia, interpuso una demanda al Ministerio de Salud. Entonces, ante esta medida, una primera sentencia señaló la necesidad de dar una medida cautelar para que el Ministerio de Salud continúe dando la anticoncepción de emergencia, y el proceso judicial seguía. Bueno, este proceso judicial, finalmente el Poder Judicial acaba de designar que no, que efectivamente volvíamos a la situación anterior, que sí se puede vender, pero que no se puede entregar. ¿Con qué argumentos ahora? Los mismos de siempre, que no hay seguridad, que probablemente podría causar abortos, pero algo que está totalmente, digamos, O sea, ¿sí se ha utilizado el argumento de que este anticonceptivo oral podría ser abortivo? Sí, ese es el argumento, a pesar que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando se inició la anticoncepción oral de emergencia, se hablaba de 3 efectos. Los 2 primeros absolutamente anticonceptivos, y hablaba de uno tercero. Estoy hablando más o menos de 1980. Podría impedir la fecundación. Eso es lo que dice, la anidación. Bueno, esto ha llevado a todo un debate científico, a observar, porque el proceso, digamos, del embarazo es un proceso complejo. Pero justamente la FDA, que es esta máxima instancia de calificación de drogas en Estados Unidos, que ayuda mucho en el mundo, ya dijo hace como 6, 7 años que no interfiere en la implantación del óvulo
Pero ellos han continuado con este argumento, lo cual es absolutamente absurdo. Normalmente, sin ninguna interferencia, el 60% de los óvulos fecundados se pierden. Pero, digamos, estamos frente a una medida muy absurda, olvidándonos que hay mujeres que pueden evitar un embarazo no deseado, que tienen una manera de hacerlo, que el Estado debe protegerlas para meternos a una discusión, digamos, absurda, que no tiene que ver con la salud pública. Pero el razonamiento judicial es ese cuando han emitido la resolución, es ese el asunto de lo abortivo. Sí, ese es el razonamiento. Pero ese es el tema de la denuncia. Es más, la denuncia es un amparo a la protección del feto, del concebido. O sea, estamos hablando de absolutamente absurdos. Ahora, el absurdo para usted es porque en realidad ahí no hay feto, ¿no? Porque si ya hubiese feto, la verdad es que los magistrados tendrían razón, porque la Constitución establece claramente los derechos a partir de la concepción. El tema es que la anticoncepción oral de emergencia, en el razonamiento médico y científico, establece que justamente eso no ocurre. Y por eso es que no es abortiva. Porque y por eso falla. Por eso justamente cuando una persona toma y ya ha habido implantación, sencillamente falla el método anticonceptivo. Claro. Es un método inseguro. No es que falle, sino que en realidad no está para eso. No está para eso, pero digamos, la tasa de falla, que uno cuando habla, se añade que ese es el razonamiento. Claro. Una píldora que se toma todos los días tiene mayor efectividad que lo que tiene una anticoncepción oral de emergencia, y ese margen de falla se explica justamente porque se tomó tarde. Pero señora Chávez, también hay otro punto de vista, y es que tanto la distribución de esta píldora ha ayudado a la población que lo puede necesitar, o que puede necesitar evitar un embarazo no deseado. A ver, ¿a qué ha ayudado? Ha ayudado que actualmente nosotros tengamos un protocolo de acción conjunta para la atención a las víctimas de violación sexual. Algo que no teníamos hace 2 años. Y que implica que cuando una persona es víctima de violación, puede ir a una emergencia del hospital, de salud, de donde sea, y recibir anticoncepción oral de emergencia, antirretrovirales, que es para prevenir el VIH, y antibióticos para prevenir las infecciones de transmisión sexual. O sea, el Estado ya tomó medidas positivas para las víctimas de violación, y no decirle solamente, señora, vaya usted a su casa a esperar qué pasa. Y no se ha podido hacer una correlación de cifras y establecer desde que se está distribuyendo esta píldora si es que podría haber hecho esta píldora que disminuyan los embarazos como consecuencia de violación. A ver, eso es un poco difícil de graficar en cifras, porque además acordémonos que de cada 100 relaciones sexuales que se ocurran en el día que uno tiene la capacidad de fecundar, solamente fecunden 10. ¿Por qué no fecunden 90? Eso es parte, digamos, de la biología, cómo funciona. Entonces, el tema de las cifras es un tema un poco complejo, pero lo que sí podemos decir es que el Estado sí ha tomado medidas para que este insumo llegue a las mujeres víctimas de violación y pueda proteger a las que puedan proteger. Por ejemplo, el año pasado se han distribuido 500 paquetes, o lo que se llaman packs de atención para las víctimas de violación sexual. Esa cifra es importante. No será todas las que deberíamos tener. Tenemos que seguir avanzando. Pero ya saber que 500 mujeres fueron protegidas porque pudieron recibir estos insumos, esto es fundamental. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la mujer que de repente no tomó bien el anticonceptivo, se rompió el condón?
también han recibido anticoncepción oral de emergencia. ¿Acaso no amerita que el Estado les ayude a prevenir un embarazo no deseado? Por supuesto que sí. Ujú. Claro. Pero estos son contrasentidos. Nos enfrentamos no a debates, como usted esperaría, de números, de cifras, de evidencias. Ese no es el debate. Ujú. El debate es puramente ideológico. La razón de la demanda es un amparo para los concebidos. Ujú. A ver, ¿cuántos concebidos? Ujú. O sea, Entendemos. a nosotros sí nos exigen cifra, data, evidencia. Bueno. ¿Quién le está exigiendo esas evidencias Al otro lado. a las cinco ponentes? Correcto. Ahora, ¿va a apelarse, va a llegar este tema al Tribunal Constitucional? ¿Va a presentar Proxes algún tipo de recurso al tribunal a partir de esta apelación favorable al otro sector, al otro grupo? Es lo que nos corresponde como obligación. Nosotros no podemos dejar esto. Y llegaremos nuevamente a los tribunales internacionales. Yo espero que el Tribunal Constitucional acoja esta discusión, Sí, claro. termine y zanje, pero realmente ya el Perú tiene muchas sentencias en relación a los derechos sexuales y reproductivos, y todas tienen trasfondo ideológico que no se puede sostener en evidencia.